Buenos días y muchas gracias por venir. Mi nombre es Juan Goñi, como ya ha dicho la compañera, yo soy arquitecto y tengo mi oficina de arquitectura y además soy profesor en la Universidad de Málaga, pero no en la Facultad de Arquitectura, sino actualmente en la Facultad de Marketing, ¿vale? Estoy en el Departamento de Economía y Administración de Empresas y, bueno, tengo esta dualidad profesor y calle, por así decirlo, y también teórico-práctica, que es un poco por lo que yo creo que me han invitado a venir aquí. Agradezco al Ayuntamiento, al INFE y a Rocío que me hayan invitado. Y es un poco como voy a orientar la charla, un poco desde la teoría, intentando dar conceptos teóricos, pero también explicando cómo hemos plasmado estos conceptos en la práctica profesional, en diversos ejemplos que hemos llevado a cabo en la oficina y, bueno, que ahora mismo pasaremos a ver. Entonces, fundamentalmente, he planteado para esta charla 6 objetivos, pero que casi se pueden resumir en 2, ¿vale? El primero es lo que se llama brandscaping, o cómo llevar el carácter de una determinada marca, de un determinado producto, a un espacio, ¿no? Entonces, ese sería el primer objetivo. Y el segundo sería el marketing espacial o merchandising en punto de venta, ¿no? Que el objetivo es cómo plantear un interiorismo y también, en un aspecto ya más teórico y más mecánico, vamos a decir, una distribución de espacio, colocación de productos, que guíe hacia optimizar la venta en el espacio, ¿no? Entonces, esos serían los dos. Me he dado cuenta, tenía pero claro, esto no apunta aquí, así que si eso me acercaré a ir apuntando. Los dos fundamentales eran el merchandising espacial y el brandscaping, ¿vale? También el posicionamiento del producto y de la marca para diferenciarse de la competencia y atraer clientes comerciales desde el exterior, ¿no? Entonces, cuando hablamos de espacios comerciales y espacios de moda, fundamentalmente hay una componente exterior y una componente interior, ¿no? Entonces, cuando he traído un ejemplo, ¿vale?, para significar estos dos conceptos, el de brandscaping y el de venta, aunque este en concreto es más de brandscaping, que es un edificio de oficinas para una empresa que se llama Side Tours, ¿vale? Una empresa que tiene una de sus sucursales en la Costa del Sol, dedicada al turismo, y bueno, aquí intentamos hacer esta significación de la marca desde el exterior, con el logo es el que veis, me voy a acercar, el que veis aquí, ¿vale? Y entonces lo que intentamos plantear fue una abstracción de este logo, una deconstrucción del logo, que luego plasmamos en la fachada, con una fachada microperforada metálica, ¿no? Y también esta significación de la marca en el espacio interior. El cliente nos había manifestado que para él era muy importante la entrada, la recepción, dar una sensación de empresa grande. Hablaba de la escalera como elemento vertebrador. Entonces, pues intentamos hacer una escalera que evocase el imagotipo de la marca, ¿no? O sea, digamos, esto, evocarlo, pero en el espacio, con una escalera con carácter, etcétera. Pues este es un ejemplo de cómo llevar la marca al espacio, ¿no? Entonces, como hemos dicho antes, me voy a centrar en primer lugar en la componente exterior y luego pasaremos a la componente interior. Fundamentalmente, yo aquí voy a dar una serie de reglas, pero creo que una pregunta que tengo es, ¿aquí sois todos diseñadores? ¿Tenéis tiendas? ¿Algunos sois blogger? ¿Cuántos tenéis tienda, por ejemplo? Vale. ¿Y cuántos tenéis una marca pero no tenéis espacio? Vale. ¿Y cuántos os dedicáis al mundo de la comunicación o blogger similar? Diseñador, ¿no? ¿Y algún otro perfil que no se me ocurra a mí, pero que haya en la sala? ¿Qué haces? Yo realizo showrooms. Showrooms, vale. ¿Y algún otro? Yo soy artista multidisciplinar, pero me dedico a los servicios artísticos. Bueno, estoy en ello. Vale, perfecto. Pues al final veo que hay bastante diseñador y entre diseñadores lo que está claro es que todas las reglas
son susceptibles de romperse, de darle la vuelta, o sea, que yo aquí estoy enunciando una serie de cosas como muy fijas y que es mentira. O sea, en el diseño no hay nada fijo y las reglas están para cargárselas, ¿no? Y ese elemento de contradicción es el que muchas veces buscamos, ¿no? Pero bueno, hay que establecer las líneas, conocerlas para luego ver qué se hace con ellas, ¿no? Entonces, normalmente cuando planteamos un diseño exterior, pues existen tres cosas que van a estar siempre. Una es la entrada, otra es un elemento normalmente superior que significa el espacio desde la distancia, ¿no? Que puede ser con un rótulo, con un toldo, de muchas maneras, y otra muy importante, vamos, creo que ha habido luego una formación específicamente dedicada a ella, que es el escaparate, ¿no? Entonces, estos tres elementos, he traído otro ejemplo para hablar de cómo, un ejemplo en el que lo hemos hecho muy académico, ¿no? A veces no lo hacemos así, pero en este sí que fue así, que fueron la cadena de gimnasio Synergy, que su expansión se ha dado desde 2014 hasta ahora. Este fue el primer local que se abrió. Lo hicimos junto a unos especialistas en arquitectura deportiva que se llaman BM2 Arquitectos de Sevilla y unos especialistas en interiorismo e imagen que se llaman Imagina Image, en catalán, que no sé cómo se dice exactamente, pero muy buenos, de Barcelona. Entonces, precisamente por la necesidad que tenía la marca de darse a conocer en la ciudad, en su primer local, pues yo creo que hasta eligieron un poco el espacio pensando en esto. Esto es un local en Avenida de los Guindos, que está casi en la esquina con Avenida de Velázquez y que tiene mucha visualización desde ahí y que tenía una parte de arriba que parecía un cartel, ¿no? Entonces eligieron este espacio, yo creo que en parte por esto, y se planteó una parte superior en el que básicamente estamos trasladando imagen de marca. El logo, además iluminado desde arriba, que se ve hasta altas horas de la noche, porque encima abren de 6 de la mañana a 12 de la noche. Entonces, ahí está este nivel superior que estábamos hablando, ¿no? Y en el nivel inferior tenemos los dos elementos que estábamos hablando, entrada y escaparate. En este caso, como no se trata de un local de moda, el escaparate lo que traducía era lo que tenían que vender. El producto es el deporte, ¿no? Entonces, en el escaparate lo que se ponían eran las máquinas de cardio y lo que veías es esa gente haciendo deporte, ¿vale? Y en la entrada, pues significaba con unos corchetes, se planteaba nuevamente la imagen de marca, pero en pequeña escala, y se intentaba generar un espacio que facilitase la entrada. Realmente teníamos unos condicionantes físicos que la impedían un poco, como era bueno, aquí hay una escalera. En este primer local cometimos no voy a decir bueno, sí, un error, ¿no? que luego hemos arreglado en los demás, que es el espacio de antes del control de acceso no tenía una visual totalmente directa desde donde se pone la gente. Y eso es en este caso en concreto, en el que cuando tú te matriculas, lo estás haciendo con una máquina, tal, sobre todo en la inauguración, que venía mucha gente, se formaban aquí unas peloteras enormes hasta que el del mostrador se daba cuenta de que había gente y que les tenía que ayudar. Entonces, un consejo basado en la experiencia muy recomendable, que siempre o sea, que la entrada se plantee de tal manera que siempre el personal que está fijo la tenga controlada. Entonces, este es un caso claro en el que luego, como hemos hecho 10, en los siguientes lo hemos arreglado, pero en este teníamos ese problema que se magnificó en los días de apertura, ¿no? Entonces, bueno, fachada con elemento rótulo desde arriba, que es lo que se ve desde lejos, elemento escaparate, que es el que atrae al peatón de cercanía, y la entrada, que bueno, se tiene que diseñar siempre para que invite a entrar, ¿no? Que es lo que vengo a decir aquí, ¿vale? Analizo los tres elementos, rótulo, escaparate y entrada. Añadir con respecto a lo que he dicho hasta ahora, en el tema de rótulo, un tema pragmático, pero que nunca viene mal, que es que todos los ayuntamientos tienen normativas específicas para escaparate. El que tenga local y haya querido poner rótulos retroiluminados lo habrá experimentado ya. Entonces, muy importante informarse de cuáles son las normas en cada municipio, porque estas normas son municipales,
para lo que queráis hacer, ¿vale? Luego, eso, utilizar las nuevas tecnologías, ahora mismo se pueden utilizar pantallas, se pueden utilizar iluminaciones LED, se pueden hacer montones de cosas, ¿no? E igualmente en la entrada, lo que habíamos dicho, siempre provocar un efecto llamada hacia adentro. Y en el escaparate, pues, yo destacaría sobre todo, bueno, habéis tenido un curso específico sobre escaparatismo, pero que al final el escaparate es como el marketing traducido al espacio, es decir, cuantas más cosas digas en un escaparate, menos fuerza tiene cada cosa que digas, ¿vale? Entonces es recomendable poner ahí lo más importante, lo que llame más la atención y como una llamada a entrar, más que intentar ponerlo todo, ¿vale? Ese, digamos, es mi consejo. También tener en cuenta temas más pragmáticos, más teóricos sobre el escaparate, que bueno, esto viene del merchandising, de estudios analíticos sobre si tú tienes un escaparate, pues la zona alta tiene el 7,2% de las ventas, la media el 23%, la baja el 69%, y de izquierda a derecha el 28%, el 47% y el 25%, con lo cual pues establecen una serie de zonas, ¿no? Que esto me imagino que lo habréis visto antes, ¿no? Pero vamos, que básicamente abajo y en el centro es el sitio, si tenéis surtido, donde más importancia, donde el producto se vende más, por así decirlo, y donde destaca más. El siguiente a la izquierda, el siguiente a la derecha, va por bandas, y siempre centro, izquierda, derecha, centro, izquierda, derecha, ¿no? De todas maneras, ya te digo, esto depende siempre del producto específico del que estamos hablando, pero yo nunca intentaría meter siempre en los escaparates lo mínimo posible. 9 cosas ya me parecen una barbaridad. Pasando ya a ejemplos típicos y centrados del tema que nos ocupa, que es la moda, he traído un ejemplo de escaparate que realizamos. Bueno, ha quedado un poco soso porque he tenido que quitar la marca, ¿vale? para el que lo hicimos. Pero este es un proyecto que hicimos para Calle Nueva, en una... lo de dentro está más bonito. Que hicimos para Calle Nueva, para una tienda de lencería y trajes de baño, ¿vale? Entonces, el objetivo de este diseño era, primero, integrarse mucho con el entorno, segundo, ser un fondo bastante neutro para unos elementos que destacaban mucho de por sí. La ropa interior y los trajes de baño son muy impactantes en color, en todo, entonces queríamos generar fondos muy neutros, ¿vale? Planteamos un escaparate pequeño en el que solo queríamos poner un número muy reducido de piezas, o sea, de hecho solo se ponía esto, y en el que venía un vinilizado aquí de la marca, y una entrada muy amplia, porque como veremos luego en el interior, al ser una tienda pequeña, que se podía, digamos, de una visual poder verla toda, optamos por una distribución abierta para que casi que la entrada fuese una extensión del escaparate y te animase a entrar, ¿no? Entonces hicimos la entrada más grande, el escaparate más pequeño para una pieza en concreto y dejamos esta zona superior para el logotipo de la marca, que iba en negro, retroiluminado en blanco, y bueno, pues ese era el concepto de escaparate. Y luego nos metimos, ya entramos en el interior, ¿vale? Sigo con el ejemplo, pues en el interior seguimos con esa línea de espacios neutros, ¿vale? En el que aquí se ve como el elemento destaca muchísimo, entonces no queremos competir con el elemento, sino ser el fondo, ¿no?, de ese elemento, y optamos por una distribución abierta, con cosas muy bajas, para que se viese todo de un vistazo, y bueno, intentando, este tipo de tienda tiene el tema de que sí que suele tener bastante surtido, ¿vale? Estamos hablando de bañadores, lencería, pero también tenían otros productos de ropa interior que eran calcetines, fajas, cosas de estas, que sí que necesitaba un lugar donde poner un surtido bastante grande. Entonces, bueno, hicimos un especial hincapié en el diseño del mobiliario, que en este caso fue a medida, ¿no? Y básicamente esto es lo que se veía desde la entrada, que es lo que os decía, intentar hacerlo como una extensión del escaparate. Al entrar aquí hemos dado un salto de lo que estábamos hablando del exterior al interior, ¿vale? Y en el interior quiero hablar de dos cosas también. Por un lado, del interiorismo en sí,
que tiene ese componente de marca, ¿no? De llevar la marca al interior y de optimizar el espacio para darle el carácter, diferenciarte de la competencia, etcétera, pero luego también tiene otro componente de distribución interior que optimiza las ventas, es decir, entender, dependiendo de la distribución de tu local, cuáles son los puntos más calientes, cuáles son los puntos más fríos, que suele tener que ver con la entrada y con el escaparate, saber cómo son las distribuciones, que son un elemento para templar los espacios fríos, cómo colocar los tipos de productos, pues intentar poner los productos de atracción en las zonas más frías para que, y al fondo de las tiendas, si son de culo de saco, pues esa es la segunda. O sea, digamos que ahora que vamos a hablar de interiores, quiero hablar, por un lado, de la imagen interior, del concepto, y por otro lado, de temas más teóricos y más de merchandising que puedan servir para, en un momento dado, organizar tu tienda, ¿vale? Entonces, esta es el ejemplo de lo primero. Otro ejemplo de interiorismo es, he traído un ejemplo, hace poco nos hemos presentado a un concurso nacional de una tienda de zapatería, de una cadena bastante grande, en el que, bueno, hemos quedado los quintos, cerca de 80, estamos contentos, dentro de que no hemos ganado. Y bueno, por ejemplo, el concepto que hicimos aquí fue plantear un concepto pasarela, es decir, poner al cliente en el centro del diseño y plantear la zona de probadores como una especie de pasarela en la que la persona, pues, en el espejo ve cómo le quedan los zapatos y, bueno, como generar un diseño centrado en el cliente y en la experiencia de venta, ¿no? Por así decirlo. Este fue el concepto de restyling que hicimos para el conjunto de las tiendas. Y entonces eso, aparte de plantear la marca en el espacio, también el uso de determinado tipo de conceptos que ayuden a focalizar el interés y la experiencia de venta del cliente, pues ayudan, ¿no? Pero como os digo, no solo vamos a hablar de interiorismo, sino también de temas más orientados al merchandising, a la distribución interior, en la medida en la que te puede ayudar a optimizar cómo pones los productos dentro de tu espacio, cómo organizas los muebles, cómo organizas las distribuciones, etcétera, ¿no? Una parte quizá más técnica, pero que es también importante, sobre todo cuanto mayor sea vuestro espacio. Entonces, el primer tema sería la optimización de metros cuadrados, el segundo tema sería la colocación de los muebles y la generación de distribuciones. El tercer tema sería puntos fríos y calientes, como hemos hablado, y luego la ubicación de vuestros productos. Una cosa que no he dicho antes, pero que es muy importante, es que al final los diseños en los locales comerciales y en los locales de moda, su eje tiene que ser el producto. Al final, incluso en la parte de concepto, tú tienes que hacer una primera abstracción de, oye, ¿cuál es el producto que estoy vendiendo? ¿Qué características fundamentales tiene? ¿No? ¿Cuáles son sus elementos diferenciadores? Estas reflexiones que también hacen los que generan la marca, las tienes que hacer tú. Y las tienes que traducir igual que ellos las traducen a tipos de letra, colores, un determinado imagotipo, pues tú las tienes que traducir a geometría, las tienes que traducir a determinada experiencia de compra, ¿no? Por ejemplo, cuando tú vendes cosas de impulsividad, pues tienes que centrarte en pasillos, o sea, ponerlas en los pasillos, ponerlas en la entrada, mientras que en la compra reflexiva es mucho mejor hacer islas, o sea, sitios donde el espacio se recorra de una manera más pausada, ¿no? Y todo ese tipo de reflexiones tienen que partir del producto, ¿vale? Entonces, en las tiendas, bueno, hay tantos tipos de tiendas como producto vendas, ¿no? A lo mejor, pues eso, todo lo que estoy diciendo, productos de atracción, compra impulsiva, hay tiendas que solo tienen un producto, si te planteas una tienda Nespresso, ¿no? Y hay tiendas que tienen 1000, como los supermercados, o sea, que tienen un surtido enorme, ¿no? Y que hacen distribución intensiva frente a la exclusiva, por ejemplo, que es la Nespresso. Y hay tiendas que
que son un término medio y hacen distribución selectiva y que intentan conjugar las dos cosas con el uso de elementos como vitrinas para destacar ciertos elementos, tal. Entonces, bueno, partiendo de la base de que tenemos un número limitado pero no unitario de productos, pues tenemos que tener en cuenta que si tenemos productos de atracción, ¿vale? Es decir, productos que llaman mucho la atención y que cuando la gente entra a nuestro local va a ir a buscarlo, pues tenemos que utilizar eso para templar nuestros espacios fríos, ¿vale? Las tiendas tienen espacios que la gente recorre siempre y espacios que la gente casi no recorre nunca. Esto, no sé si habéis visto también temas online, ¿no? Ayer, pues no sé si os han hablado de los mapas de calor de la web, que hay herramientas que graban las sesiones de usuarios encima de la página web y entonces te hacen como mapas de temperatura en el que dicen, mira, esta zona de la página no la usa nadie. Hay una herramienta que se llama Crazy Egg que te graba sesiones de usuario y luego te hace el mapa de calor de tu página web, ¿no? Y tú obviamente pues tienes que poner tus elementos más importantes y que llamen la atención en los puntos que más mira la gente, ¿no? Pues en el offline pasa lo mismo. En el offline también se hacen mapas de calor de una tienda y ves las zonas que la gente recorre mucho y las zonas que se quedan prácticamente sin recorrer. Entonces, los productos de atracción, una ventaja que tienen es que te pueden ayudar a templar zonas frías, o sea, por ejemplo, cuando tú tienes un local con mucho fondo y con solo una entrada adelante, pues los productos de atracción al fondo, para templar la zona del fondo, que es donde menos gente entra, ¿no? Todo lo contrario con los productos de venta impulsiva. Cuando tú tienes un producto que la gente lo va a coger por impulso, pues los chicles en una gasolinera o los chocolates, este tipo de cosas, tienes que ponerlo o en la caja o en los ejes de circulación que la gente va andando y lo agarra, ¿no? En los productos de compra reflexiva es lo que estábamos hablando antes. Lo ideal es ponerlo en zonas diáfanas, sin agobio, que la persona tenga tiempo para mirarlo, pensar, tal, ¿no? Y los productos complementarios, que son aquellos productos que tienen relación con otros productos, ¿no? Pues poner las corbatas al lado de los trajes, los cinturones, ese tipo de cosas, ¿no? Generar lo que se llama gestión por categorías en una tienda, que es que al final un cliente viene buscando una cosa, pero si encontrase otras cosas que tienen relación con esa cosa, también las compraría. Entonces, normalmente las categorías históricamente las han determinado los fabricantes, es decir, el fabricante hace esto, y entonces el fabricante habla con el distribuidor y en la tienda acaba viendo esto y esto, en función del fabricante, cuando realmente las categorías que le interesa al vendedor tener en la tienda no son las que genera el fabricante, sino las que le interesan al cliente. Entonces, hay que analizar al cliente, ver cuáles son los productos complementarios a un determinado producto y buscar una categoría similar, ¿no? Pues los productos complementarios, que serían estos productos que generan categoría, lo ideal es ponerlos cerca unos de otros, obviamente, ¿no? En temas de distribuciones, esto siempre cuando hablamos de tiendas grandes, pues existen los pasillos de penetración, que son los principales, los pasillos principales y los secundarios de acceso, que son los perpendiculares. Vuelvo a decir que esto es un ejemplo abstracto, que luego las circulaciones, pues tenemos el ejemplo IKEA, que hace la circulación de manera completamente, no de manera completamente independiente al mobiliario, pero sí con una lógica diferente de lo que son las distintas exposiciones. Primero genera los espacios y luego hace al cliente recorrerlo, ¿no? Entonces, bueno, tendríamos como estas tres tipologías de pasillos, los de penetración, los principales y los de acceso. Luego, tener en cuenta que con los muebles puedes generar o debes generar una determinada tipología de espacio. Y existen varios tipos ejemplares o varias estructuras que se pueden utilizar o remezclar, ¿vale? Que son las que vamos a ver a continuación y que se consiguen sobre todo con los muebles, con las góndolas, con la isla, con las estanterías, vitrinas, etcétera, ¿no? Percheros, tal.
La primera que vamos a ver es la disposición recta en parrilla. Esta es una disposición muy típica, ¿vale? Es la que se ve aquí abajo. Es muy adecuada para memorizar dónde están las cosas, porque al final tú estás generando un sistema matricial que es como nuestras cabezas funcionan. O sea, cuando tú haces, por ejemplo, almacenaje y es un humano el que tiene que ir, porque en almacenaje hay sistemas caóticos que las máquinas saben luego dónde ir a por las cosas, o hay sistemas matriciales que es para cuando tiene que ir una persona y se tiene que acordar. Bueno, pues estos sistemas en parrilla son muy adecuados para recordar dónde están los productos y suelen ser los que utilizan más los supermercados, etcétera, pero sin embargo generan distribuciones poco creativas, monótonas, o sea que es una opción recomendable para la distribución intensiva, para cuando tienen mucha gama y la gente se tiene que acordar de dónde están los productos, ¿no? Frente a esta está, por ejemplo, la distribución en espiga, en la que tienes pasillos centrales y luego pones los elementos a 45 grados, estanterías, islas o lo que tú quieras plantear. Normalmente estos son estanterías y entonces genera pasillos principales y pasillos secundarios en el que el movimiento es más dinámico y luego con los pasillos transversales para poder llegar a todos los espacios, ¿no? Este tipo de distribución es muy adecuado para la compra por impulso. ¿Por qué? Porque genera mucho pasillo, ¿vale? Al final los pasillos son más adecuados para la compra por impulso, mientras que las islas, la disposición libre en la que tú puedes andar, recorrer, ir un poco menos guiado, es, que sería el siguiente ejemplo, el de disposición libre, pues es más adecuado para una compra pues, más pausada, placentera, más de comparar, de ver las características de un determinado producto frente a otro, ¿no? Entonces, esta sería otra de las distribuciones. Luego, para tiendas pequeñas y con poco surtido, yo recomiendo siempre la distribución abierta, que es muebles bajos que te permitan una visual de conjunto, ¿vale? Entonces, esto es espacios pequeños y poco surtido. Y en sitios grandes y que tengan mucho surtido e incluso categorías diferenciadas, pues está la disposición cerrada, en el que cierran con paredes, con expositorios, con ciertos elementos, espacios en el que solo se vende una cosa o un grupo de cosas, ¿vale? Distintas además del resto, ¿no? Entonces, eso sería la distribución cerrada. Para generar los espacios, bueno, siempre tenemos la opción de los muebles a medida, que si pudiésemos, esa sería siempre la más recomendable, pero que es también la más cara, ¿vale? Si no podemos optar por los muebles a medida, pues iremos a elementos más estándar, que hay montones, el tema de los contenedores, la isla, la estantería, góndolas, mostradores, percheros, vitrinas, murales, que cada uno tiene su diferenciación. O sea, pues igual que por ejemplo las estanterías sirven como para algo más indiferenciado, mientras que las vitrinas, sobre todo si tienen temas de iluminación, etcétera, pueden servir para destacar. Cuando por ejemplo estás en un Carrefour y dices, oye, pues los productos de venta selectiva, cuando venden Moët Chandon, lo ponen en una vitrina, lo iluminan y tal, ¿no? Pues cada elemento te puede servir para destacar un determinado tipo de producto, ¿no? De la presentación en estanterías no me he querido extender mucho, porque de esto hay, cuando te metes en temas de merchandising de gran superficie, que entiendo que no es lo que queremos ver aquí, pues no me he metido mucho, ¿vale? Pero sí que he querido comentar temas también de análisis científico, o sea, bueno, casi de muestreo, ¿no? De aprovecharnos un poco de lo que hacen los supermercados, que analizan, oye, pues si cojo este producto que está a nivel de arriba y lo bajo a nivel de manos, baja un 20% su venta. Y si de nivel de manos lo bajo a nivel de suelo, baja un 40% su venta. Y si a nivel de ojo lo bajo a nivel de suelo, baja un 33%. Y al revés. O sea, cuando subo los productos del nivel de suelo a nivel de manos, sube un 34%. Cuando lo subo de nivel de suelo a nivel de ojo, sube un 78%. Y cuando lo subo a nivel de mano a nivel de ojo, sube un 63%. Al final, números que, bueno, lo que nos viene a remarcar es un concepto muy claro, ¿no? O sea, si lo que quieras vender siempre se va a vender mejor a nivel de ojo, después a nivel de mano
y en último lugar a nivel inferior. Por eso en los supermercados ponen siempre en los niveles inferiores lo que tienes que comprar por narices, ¿vale? Pues si no te puedes olvidar de los pañales, pues eso no va a ir, ¿sabes? Salvo que sea un pañal mucho más caro que los demás. Entonces, bueno, simplemente he querido traer estos números para verlo, pero sin meterme especialmente en este tema. El tema de los puntos fríos y los puntos calientes, simplemente referenciar que tienen mucho que ver con las entradas. Y he traído varios ejemplos estereotípicos de cómo pueden ser tu tienda y de dónde estarían tus puntos fríos y calientes, dependiendo de dónde tengas tu entrada, ¿no? Por ejemplo, la típica tienda que tiene la entrada, voy a ver, aquí, que tiene la entrada en un lateral, que esto es lo más típico, porque normalmente tú tienes aquí el escaparate, o sea, lo normal es tener un escaparate y una entrada. Hay veces que pones la entrada en el centro y tienes dos escaparates, pero no es lo más habitual, ¿no? Entonces, con este tipo de cosas, pues la mitad de tu local va a estar más caliente, la zona del fondo va a estar fría. Cuando lo tienes también en lateral, pues igual, esto es lo mismo, ¿no? Cuando tienes dos entradas, pues se genera la línea porque al final uno será entrada, otra salida. Seguramente los edificios al final, tú piensas que son dos entradas y no tienen por qué serlo. Yo tengo en la cabeza el edificio, ¿alguna vez he estado en la Facultad de Comercio y Gestión? Pues a mí me llama mucho la atención porque el edificio está diseñado para que la entrada esté delante y sin embargo todo el mundo entra por detrás. Es un edificio que el uso le ha dado la vuelta, ¿no? Básicamente, pues porque hay parking, ¿no? Y el parking está al fondo y casi todo el mundo llega en coche, ¿no? Pues aquí pasa igual, o sea, tú dices, tengo dos entradas, y dices, bueno, ¿tienes dos entradas o tienes una entrada y una salida? No lo sé, pero al final se genera un eje en el que la zona central va a ser zona más caliente y las zonas extremas van a ser zonas más frías, salvo que por eso he puesto este ejemplo, que tengas dos entradas pero que el 90% de la gente entre por una, ¿vale? En ese caso tu zona caliente y tu zona fría sería mucho más parecido a esto que a esto. O sea que esto no es matemática, ¿vale? Esto es pragmático y depende de si esto es una entrada o una puerta, ¿vale? Que no es lo mismo una entrada que una puerta. Pero bueno, partiendo de que las dos se usan, pues en esta también se genera como la línea de zona caliente, la zona del tránsito y la zona fría en las de la esquina, y un ejemplo de dos entradas centradas, en el que si las dos ponderan igual a la hora de entrar, que es lo que estaba comentando antes, pues la zona fría sería el centro y las calientes las más cercanas a las puertas. Estamos hablando solo de entradas y también es muy importante las fachadas. De hecho, cuando por ejemplo tú tasas un local comercial, dices, ¿cuánto vale este local comercial, ¿no? ¿Cuánto vale el alquiler o cuánto? Hay un factor fundamental que se llama el coeficiente de caja. El coeficiente de caja es cuánta fachada tiene este local con respecto a los metros cuadrados. Entonces, los locales que tienen, por ejemplo, con los Synergy, nos íbamos siempre a locales como querían pagar poco por los espacios, o lo menos posible, bueno, como todo el mundo, ¿no? Pero en este caso buscaban locales que tenían un coeficiente de caja mínimo. Por ejemplo, en el de Trinidad teníamos 100 metros, no llegaba a 100 metros a nivel de suelo, y luego todos los otros 1000 y pico metros estaban enterrados, ¿sabes? Entonces nuestro coeficiente de caja es muy... Bueno, ¿qué es el coeficiente de caja? La relación de la fachada con respecto al número total de metros cuadrados. Es decir, estamos hablando solo de entradas, pero también tenemos que tener en cuenta fachadas. Un local que tiene una gran cantidad de fachadas es un local muy caliente, porque realmente la gente puede ver lo que hay dentro desde fuera y templas mucho más todos los espacios, ¿no? Pero bueno, este sería el ejemplo de dos entradas que funcionan igual, y este un ejemplo de culo de saco en el que la zona fría es la del fondo y hay que intentar templarla pues con recorrido, llevando allí los productos de atracción, etcétera, etcétera, lo que estábamos viendo antes, ¿no? Bueno, no lo he dicho antes, pero si alguno quiere comentar algún tema concreto, que me podéis ir cortando, o si no, al final hacemos una ronda de preguntas, ¿vale? Pero que si lo queréis hacer ahora también se puede, ¿vale? Me lo decís y paro. Entonces, estamos en el interior, hemos visto ya los temas de concepto y los temas de interiorismo, los temas de producto, las distribuciones con mobiliario,
y queda una cosa súper importante que sirve para templar espacio y que las mejores marcas lo usan y lo conocemos, ¿no? Que es el tema de los recorridos. ¿Sí? Ah, perdón. Que es el tema de los... Estoy ansioso de que me preguntéis, como se puede observar. Gracias. Pues el tema de los recorridos, uno, ya sea con la colocación de productos, con la colocación de elementos que llaman la atención en donde te interesa, o de una manera súper literal como hizo IKEA, o sea, dibujando en el suelo el recorrido que tienes que hacer, ¿no? Al final los recorridos sirven para aquellos espacios donde de una manera natural tú no irías, ¿no? Pues acabar llegando a esos espacios. Por ejemplo, en el caso de IKEA, pues ellos generan su zona de niños, su zona de armarios, dormitorios, cocina, muebles de oficina, salones, librerías, y te fuerzan a hacer un determinado recorrido. Bueno, te fuerzan, no es que te obliguen, pero la entrada está aquí y la salida está allí, ¿sabes? Y es bastante, o sea, al final cierran, estos elementos son elementos de, o sea, que hay un camino dibujado, ¿vale? O sea, que es como conceptual, lo puedes seguir o no, pero que aparte del camino dibujado están estos tabiques, ¿no? Que hacen que no puedas ir para acá directamente, sino que tengas que hacer esto, aquí tiene un pequeño atajo si no quieres ir a la oficina, pero han generado un recorrido que no solo lo han dibujado en el suelo, ¿vale? Sino que también está guiado con elementos separadores y con pocas puertas y, bueno, un momento ratoncillo, ¿no? De laboratorio. Entonces esta es una forma de hacerlo, ¿no? Sí. Pues yo creo que por el rechazo que supone para ciertas personas esto. O sea, yo en IKEA lo paso muy mal, como gran parte de los hombres, y creo que tiene que ver con esto. O sea, al final tú a lo mejor vas con una idea determinada de yo quiero comprar una silla para la oficina o 2 sillas para la oficina y te estás tragando todos los días la parte de salón, librería, cocina, que claro, a ellos les interesa porque tú vas con la idea esta, pero luego, ¿eso cómo se llama en marketing? ¿Lo sabe alguno? Cross-selling, venta cruzada. O sea, tú vas con una idea A, pero ellos en ese camino te van a intentar hacer venta cruzada de todo lo que te puede llegar a interesar. Entonces, supongo, porque esto estará súper estudiado, que han medido el nivel de beneficio que les implica obligarte a hacer el recorrido, han medido el nivel de rechazo que genera ese momento, que al final cuando tú encontrabas un atajo en IKEA, era el hombre más feliz del mundo, y dices, me meto por aquí atrás y llego de aquí a aquí, ¿no? Entonces, lo habrán medido y por eso ahora están optando por esta alternativa de oye, este es el camino, pero si tú quieres cortar por lo que sea, pues te damos esta opción, ¿no? Escondidita, sí. Sí, yo participé, fui invitada por IKEA en julio, hace 7 años atrás, justamente con ese planteamiento del problema que tenían, el rechazo de los clientes al hacerte la obligación de dar todo. Yo en ese momento era mamá de niños pequeños, y la primera que rechacé el tema, porque ya he conversado con muchas mamás, teníamos el tema que en la mitad del recorrido del niño quiere pipí. Y llegas al baño con el niño meado, literalmente. Entonces empezaron a salir los comentarios y el rechazo era gigante, y por eso empezaron a crear todos los atajos para poder salir antes, porque tenían el primer problema de los niños, y segundo que los hombres mayormente eran los que se aburrían por hacer una situación. ¿Y cómo se planteó la estrategia de diseño de los atajos? ¿Cómo lo plantearon? No sé. Nosotros fuimos los que fuimos invitados a meditar con ellos, en el fondo, para plantear cuáles eran los problemas que más habían, por qué estaban teniendo tanto rechazo a hacer el recorrido. Qué interesante. ¿Alguno está? Porque aquí IKEA tiene una rama de emprendimiento, no me acuerdo cómo se llama exactamente, pero hay... sí, y una cosa de shadowing, que me parece súper interesante para diseñadores, que eligen, diseñadores y emprendedores, eligen una serie de proyectos al año y ponen a los que son elegidos a hacer un programa de shadowing, que shadowing básicamente quiere decir estar todo el día detrás de la persona que está haciendo una determinada función en IKEA, y así te hacen un training de la manera que yo creo que es más interesante hacer un training, aprendiendo a base de hacer o de ver hacer, ¿no?
A mí, vamos, al final estos gigantes o sea, dedican dinero a productos y dedican dinero a marketing, ¿no? Y además son... Sí. Yo creo que será más por aburrimiento más que por los niños, porque si los niños tienen ganas de hacer pipí, en la mitad del recorrido ponen unos baños, solucionan el problema, ¿no? Pero al final los baños tampoco es tan fácil ponerlo... Es verdad que para ellos sería más interesante hacerlo así, pero al final es como lo siente el cliente, no lo sé. Cuando están aburridos lo que quieren es ir por ahí a otro sitio para que sepa que lo va a llevar, porque realmente tú te vas a ir directamente a llevar los mismos cosas que se quieran. Y yo creo que es... Yo el tema del pipí, vamos, lo has dicho, y es que lo he vivido con mi niño, o sea que... Sí, y te lo piden para huir, para huir. Pero que lo que estoy seguro es que, igual que lo que ha comentado ella, de que hay una problemática que les transmitirán con cartas, con tal, estoy seguro de que ellos también tienen unas métricas. O sea, que sobre todo IKEA, con la cantidad de... Sí. Lo que le decía a la compañera, que también hay un mercado para eso, porque, por ejemplo, a mí y a mi pareja nos encanta ir a IKEA justamente por lo mismo, porque es recorrerlo, ver, te da ideas, entonces también hay un nicho de mercado para la gente que le gusta, o sea, hay mucha gente que también va justamente por el recorrido, porque yo muchas veces voy sin la idea de comprar nada, y por el mismo recorrido termino gastándome 100 euros o 200 euros, porque se hace entretenido. Entiendo que para mucha gente sea una problemática, pero también tiene ese tipo de recorrido, también tiene su mercado. Absolutamente, vamos, por eso lo hacen. Y además, lo que pasa es que IKEA es muy mainstream, ¿no? O sea, al final son empresas que le quieren vender a todo el mundo, es como Coca-Cola, es como buscan la fórmula de conseguir el 100%, que siempre, o sea, la mayor parte de los negocios pequeños tenemos que, o sea, de hecho es lo primero que te dicen cuando vas a un curso de emprendimiento, ¿no? Busca tu diferenciación, tu propuesta de ventaja competitiva, busca tu nicho de mercado, tu segmento, no seas maestro de todo, no seas un maestro liendre, sino enfócate. Eso es verdad y realmente yo creo que para el pequeño comercio, para el pequeño empresario, la especialización es la herramienta para que te vaya bien. Pero es que los mainstream no hacen eso. Los mainstream, o sea, IKEA es un category killer, que les llaman en la jerga, o sea, no vende de todo como el Corte Inglés, sino que solo vende un determinado tipo de cosas, pero ese determinado tipo de cosas lo vende a todo el mundo. Y de hecho su objetivo es que todo el mundo compre allí. Los category killers se llaman category killers porque se matan a toda la competencia de una determinada categoría a base de especializarse. Bueno, IKEA con el tema de reducción, pues es que hacen todo, o sea, lo piensas y es que hacen muchísimas cosas bien. Cuando lo ves desde la perspectiva del diseñador, dice, el esfuerzo, o sea, no es solo el hecho de que una parte del proceso lo haces tú mismo, ¿no? El montaje y el transporte, es que el diseño de cada producto no diseñan solo el producto, sino su embalaje. Yo me acuerdo ahora voy a enseñar un proyecto de recorrido, bueno, lo voy a enseñar ya. Este fue un proyecto que lo he traído por el tema de recorridos guiados, pero más libres, ¿vale? Que es un proyecto arqueológico, no es un proyecto de venta, pero que creo que tenía relación con el tema de los recorridos y lo he traído por eso, pero me sirve también para hablar de una cosa que IKEA hace bien y que te das cuenta cuando te pasa a ti. O sea, esto es un proyecto que hicimos en Antequera, es una villa romana del siglo V, tardorromana, que se encontraron haciendo la AP47, o sea, una autopista, y en mitad del camino pues estaba este elemento arqueológico, ¿no? Entonces se procedió al traslado del elemento arqueológico y a la puesta en valor, ¿vale? Que era hacer como una especie de museo al aire libre. Entonces recibimos este encargo que hicimos en colaboración con Dr. Watson Comunicación y con Nerea Arqueología Subacuática. Y bueno, de los primeros elementos que nos planteamos fue, aquí había dos elementos arqueológicos que Nerea Arqueología catalogó como los más importantes, que eran la pila y el hipocausto. Entonces, para reflejarlos en el espacio,
decidimos, bueno, y para protegerlos decidimos hacer estas cubiertas, ¿no? Unas cubiertas abstractas que iban con la naturaleza y con la orografía, o sea, cuando mirabas el terreno se veían los picos, y entonces intentamos como mimetizarnos con estos elementos de acero cortén. Y bueno, ¿por qué estoy hablando de esto cuando estaba hablando de IKEA? Porque hicimos unos elementos enormes que se hacían de forja en el Rincón de la Victoria y los tuvimos que llevar hasta Antequera, ¿vale? Y los diseñamos de manera que fuesen por paños, pero se construyeron de otra manera y luego los tuvimos que cortar para poder trasladarlo y soldarlo nuevamente en la villa. Es decir, yo le doy mucho mérito a IKEA en el sentido de que no solo están diseñando un armario gigante, sino cómo luego paquetizar ese armario para que quepa en un coche familiar y cómo se monta después. O sea, el hecho de tener una idea que te genere una ventaja competitiva en un negocio, como tuvo IKEA al decir, oye, pues voy a poner el transporte y el montaje en manos del consumidor y voy a generar ese abaratamiento, por consecuencia, aparte de utilizar materiales más baratos, etcétera. Eso es una idea que luego tiene que estar soportada detrás, con un montón de diseño, con un montón... O sea, cuando uno plantea una ventaja competitiva en un negocio, inmediatamente después tiene que hacer cosas para que sea verdad. Yo pienso, por ejemplo, en... ¿Conocéis Agapea? De aquí de Málaga, Agapea Libros Urgentes. Pues el hecho de ser urgente y de llegar más rápido que los demás tiene que ser verdad. Y para ser verdad, pues la parte del surtido que más rotación tiene, la tienen en sus propios almacenes, es decir, tienen almacenes cuando otra gente no tiene almacenes, un gasto. Tienen la logística muy, ¿sabes? Entonces, de IKEA, una cosa que a mí me llama mucho la atención es eso, o sea, de que piensa mucho en el marketing y piensa mucho en el producto y diseña muy bien el producto para adecuarlo al modelo de negocio y a la ventaja competitiva que ha decidido plantear como suya, ¿no? Entonces, bueno, de todas maneras, de lo que estábamos hablando es de recorrido, de cómo templar puntos fríos de tu negocio, cómo conseguir hacer cross-selling dentro de tu tienda, que la gente, como ha dicho la compañera, venga buscando o venga no buscando nada y se acabe gastando más de 100 euros en una tarde, pues eso es lo que queremos todos, ¿no? En nuestra tienda, que venga mucha gente y se gaste el dinero paseando y que le guste lo que compre y que si puede ser que hable de nosotros luego positivamente, ¿no? El ejemplo de recorrido es este, genera un poco de rechazo, como hemos hablado y como ha comentado también la otra compañera, y bueno, nosotros en temas de recorrido, yo traía este ejemplo para hablar de una forma de recorrer de una manera más libre, ¿vale? Entonces, en el caso de la Villa Romana Cortijo Robledo, bueno, como os digo, Villa Romana del siglo V, que tiene una pars urbana, o sea, donde se vivía, y aquí estaba el hipocausto, o sea, el hipocausto es las termas de una vivienda de lujo de esa época, ¿no? Y luego esta era la pars rústica, por así decirlo, donde estaban los animales y este tipo de cosas, y donde se hacía el aceite, ¿vale? Y aquí estaba la pila, que era donde se generaba el aceite, donde se molía la aceituna, etcétera. Entonces, bueno, pues estos dos elementos estaban referenciados con estos dos elementos de protección que a la vez eran visuales y hacían que fueses a buscarlo, ¿no? Luego en la entrada, porque uno de los requisitos que nos pedían es que estuviese vallado por temas de control y tal, entonces, bueno, hicimos una valla que bajase a la mínima expresión en donde las vistas eran más interesantes y subiese en las zonas que nos interesaba tapar, concretamente la Resol que tenemos al lado. Intentábamos quitarla lo más posible de la vista, aunque es difícil. Entonces entrábamos por un único punto de acceso y ahí colocábamos, para que la gente lo viese, un hito de atracción, que esto, bueno, el hito está diseñado por Dr. Watson, el imagotipo tenía que ver con una gema que encontraron durante el proceso de excavación, y bueno, pues al final era un tocho grande que la gente viese y dijese, ah, ahí está la entrada, ¿no? Entonces ya consiguió que la gente llegue a un sitio. Justo después teníamos el elemento atril más grande en el que explicábamos todas las...
todas las demás cosas que íbamos a explicar en los demás atriles de la zona, ¿vale? Pues qué es par rústica, qué es par urbana, qué partes tenía cada una, etcétera. En este proyecto concreto, una cosa que nos ocurrió fue que al final a esta villa le tocó la lotería de ser la que ponían en valor. Y la pusieron en valor porque estaba en el camino de la autovía. Pero la verdad es que solo por hablar de Antequera, pues a pocos kilómetros de aquí está Cinipo, que es un tesoro y que es muy difícil llegar a ello. Es un teatro romano como el que tenemos en Málaga, pero en Antequera, ¿sabes? Tenemos villas mucho más interesantes que esta, como la Villa de la Estación, hay un montón. ¿Cómo voy de tiempo? Que no sé si me estoy pasando o... Está perfecto, voy. falta 1:10. Vale, perfecto. Vale, estupendo. Pues en este proyecto queríamos transmitir que tan importante era hablar de esto como hablar del entorno y de lo que había alrededor, y aprovechar la oportunidad de que a esta le había tocado ser la que poníamos en valor para contar también un poco lo que había alrededor. Y así fue un poco como actuamos, ¿no? Entonces, en el atril explicábamos lo que había en la zona y luego en los distintos puntos generábamos distintos elementos atriles desde donde podías ver de lo que estábamos hablando y te explicaba lo que era, ¿no? Aquí nosotros teníamos como ideas que están dibujadas pero se ven muy mal, pero teníamos como ideas de cómo pensábamos que podían ser los recorridos, pero al final no lo obligábamos ni lo marcábamos, sino que en base a que sabíamos que la gente, o sea, a este elemento atractor para que llegasen a la puerta y a este elemento a pie de puerta para que supiesen que daba información y de qué iba el tema, luego los propios elementos atril salían, ¿no? Y tú ya ibas al que realmente te interesaba y veías desde ahí pues la parte que a lo mejor podías visitar después, ¿no? Si estabas en trayecto. Y ese fue pues el objeto de diseño en un espacio exterior, que esto pues puede ser aplicable a un centro comercial abierto, a temas de este tipo si nos lo llevamos al tema del comercio, ¿no? Bueno, pues lo último que quería comentar es que hemos estado hablando de normas, ¿no? Pero que ha sido un poco para reflejar no reglas estrictas e inalterables, sino lo que hemos dicho al principio, temas susceptibles de ser alterados y de darle la vuelta, porque al final aquí muchos somos diseñadores, artistas, el que es comerciante a veces tiene que ser más artista que el artista para vender, así que son líneas para tener en cuenta y por supuesto para traspasarlas, ¿vale? La exposición la tenéis en mi blog, que es ese, juangonuriarte.com, la he subido, pero aparte os la mandarán también por el INFE, ¿vale? Correcto, y sin más, pues yo os animaría a, si tenéis alguna duda o pregunta, que me comentaseis para que podamos hablar de algún tema concreto vuestro o lo que queráis, ¿vale? Muchas gracias.